El Coliseo estelar vibraba con un rugido incesante, un océano de voces que celebraban la victoria del humano. Las luces púrpuras y rojas descendían como relámpagos sobre la arena manchada de sangre, iluminando cuerpos vencidos que aún no habían sido retirados. Alejandro Vargas, con el torso desnudo cubierto de sudor y heridas, sostenía la lanza de energía aún encendida en su mano derecha. Sus ojos oscuros, fríos y determinados, recorrían lentamente el círculo de enemigos derrotados que yacían a su alrededor. Los alienígenas asistentes, de múltiples especies, lo observaban con una mezcla de asombro, odio y temor. Nadie esperaba que un humano, considerado apenas una raza menor en comparación con guerreros de mundos conquistadores, sobreviviera a semejante prueba. Había derribado a gigantes blindados, a bestias con garras metálicas y a campeones que habían nacido para la guerra. Y ahora, de pie entre cadáveres humeantes, parecía más un depredador que un simple soldado. La voz del heraldo resonó en todo el estadio, grave, amplificada por la tecnología ancestral que hacía temblar los huesos. Alejandro Vargas de la Tierra, vencedor de los campeones del Consejo. Como recompensa, se te concede elegir entre los tributos. Elige bien, pues tu decisión sellará tu destino. Las puertas de hierro se abrieron con un chirrido profundo y de ellas surgió una fila de mujeres alienígenas encadenadas. Algunas eran altas y majestuosas, con piel luminosa y armaduras rituales que aún brillaban pese al cautiverio. Otras tenían cuerpos atléticos, con cicatrices que narraban guerras pasadas. Todas caminaban con la cabeza erguida, conscientes de que su belleza y su fuerza eran parte de un espectáculo humillante para quienes las contemplaban. Y entre ellas, casi escondida, apareció una figura distinta. Era delgada, con los hombros caídos y los cabellos plateados cayéndole desordenados sobre el rostro. Sus ropas estaban desgarradas, sus brazos marcados por antiguas cadenas, y parecía que apenas tenía fuerzas para caminar. Sus ojos permanecían bajos, como si la vergüenza la hubiese hundido en un silencio perpetuo. A su alrededor, otras cautivas la miraban con desprecio, como si su mera presencia fuera una ofensa. Los espectadores rieron. Algunos comenzaron a gritar nombres de las más imponentes, animando al humano a escoger a las guerreras más deseables, a las más fuertes, a aquellas que podrían elevar su estatus ante todos. Alejandro permaneció en silencio. Sus ojos se clavaron en aquella mujer que parecía insignificante. No apartó la vista de ella, incluso cuando las luces del Coliseo intentaban destacar a las otras, más imponentes. Caminó unos pasos hacia adelante, ignorando el murmullo de miles de voces, hasta que finalmente levantó la mano y la señaló con gesto firme. El Coliseo estalló en un murmullo de incredulidad. ¿Esa?, preguntó el heraldo, incapaz de ocultar su desconcierto. Alejandro no vaciló. Sí, esa mujer. La joven levantó apenas la mirada. Sus ojos, ocultos hasta ese instante, brillaban con un tono plateado profundo, una luz que no correspondía a una esclava débil ni a una prisionera cualquiera. Fue un instante breve, pero bastó para que el corazón de Alejandro confirmara lo que ya sabía. Había visto esos ojos antes, en los informes secretos de guerra que mencionaban a una heredera perdida, la que había desaparecido cuando su mundo ardió bajo la traición del Consejo. Los guardias alienígenas se miraron entre sí, confundidos. Algunos incluso rieron, convencidos de que aquel humano era tan tonto como imprudente. ¿Para qué elegir a la más débil, cuando podía reclamar a una diosa guerrera o a una reina capturada? Pero Alejandro no necesitaba explicaciones. Había jugado su carta. Había apostado todo a esa elección. Mientras los guardias liberaban a la joven de sus cadenas, un murmullo creció como un río en todo el estadio. Nadie lo entendía. Nadie, excepto él. Y mientras ella era empujada hacia él, Alejandro susurró apenas, lo suficiente para que sus labios pronunciaran una promesa que solo ella alcanzó a escuchar. No temas, Liora. Ya no volverás a estar sola. La habitación donde la habían llevado no tenía ventanas. Solo una lámpara de cristal azul colgaba del techo, proyectando una luz fría que parecía absorber los colores. El aire olía a metal oxidado y a incienso antiguo, una combinación extraña que hacía difícil respirar. Alejandro se mantuvo de pie, apoyado contra la pared, mientras la observaba. Liora estaba sentada en el borde de la cama de piedra, con las muñecas aún marcadas por las cadenas. Sus dedos recorrían las marcas con lentitud, como si quisiera borrar la memoria del cautiverio con simples caricias. No había pronunciado palabra desde que los guardias la habían dejado en esa habitación junto a él. Parecía distante, ausente, casi un fantasma atrapado en un cuerpo frágil. El silencio era tan pesado que Alejandro decidió romperlo.
No tienes que fingir conmigo, dijo en voz baja, sin moverse de su sitio. Ella se estremeció. No lo miró, pero sus hombros temblaron como si aquella frase le hubiera atravesado la piel. ¿Fingir? Respondió finalmente, con una voz suave, quebrada, como si hubiera olvidado cómo hablar. Alejandro se acercó unos pasos. Su sombra se proyectó sobre ella, alargándose como un manto. La joven alzó la cabeza con esfuerzo, y sus ojos plateados, ocultos durante tanto tiempo, lo golpearon como relámpagos silenciosos. Sé quién eres, dijo él con seguridad, como si no pudiera dudarlo. Y sé que no eres lo que aparentas. Liora apretó los labios, luchando contra algo dentro de sí. El aire entre ellos se volvió más denso, cargado de un secreto que amenazaba con salir a la superficie. Finalmente se puso de pie, con el cuerpo rígido, y dio un paso hacia atrás como si quisiera huir, aunque no había a dónde ir. No sabes nada de mí, susurró con firmeza, aunque en sus ojos había miedo. Alejandro avanzó hasta quedar a 1 metro de ella. No extendió la mano todavía, pero inclinó la cabeza lo suficiente para que sus palabras no dejaran lugar a dudas. Eres Liora de Celira. La princesa perdida. La que todos creían muerta cuando tu mundo cayó bajo las llamas del consejo. Ella palideció. Su respiración se aceleró y un brillo húmedo apareció en sus ojos. Había guardado ese secreto como una condena, como una carga imposible de compartir, y ahora un humano lo pronunciaba con la certeza de alguien que lo había descubierto todo. Cállate, dijo entre dientes, temblando, pero no con furia sino con pánico. Si alguien más te escucha, si saben quién soy, no sobrevivirás ni una noche. Alejandro sonrió apenas, un gesto sereno, casi irónico. Ya he sobrevivido a demasiadas noches que no debía. Creí morir en 20 batallas distintas, y sin embargo sigo aquí. Si acepté el riesgo de elegirte es porque mi instinto me dijo que valía la pena. Liora lo miró fijamente, buscando mentira en sus palabras. No encontró ninguna. Y eso la desarmó más que cualquier espada. ¿Por qué? Preguntó finalmente, con un hilo de voz. ¿Por qué arriesgarías todo por alguien como yo? Él la observó unos segundos en silencio, y entonces levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero ella no se movió. Sus dedos rozaron su barbilla, levantando su rostro con suavidad. Porque cuando vi tus ojos, reconocí en ellos algo que nadie más percibió. No vi debilidad. No vi miedo. Vi a alguien que carga un dolor tan grande que incluso su cuerpo parece inclinarse bajo su peso. Y yo, no podía dejar que murieras aquí como si fueras nadie. Liora cerró los ojos un instante, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se había jurado nunca más llorar, nunca más confiar, pero las palabras de Alejandro la atravesaban como cuchillas envueltas en calor. Cuando abrió los ojos, la tensión en su voz se quebró. Si sabes quién soy, entonces entiendes el peligro. El consejo me busca desde hace años. Ellos mataron a mi familia, arrasaron Celira, me ocultaron entre esclavas para borrar mi nombre. Si me descubren, me ejecutarán sin dudarlo. Y tú, humano, serás arrastrado conmigo. Alejandro no apartó la mano de su rostro. Su mirada era de hierro. Entonces que lo intenten. No me importa lo que venga después. Te escogí porque quiero que vivas. Te escogí porque estoy dispuesto a enfrentar lo que sea contigo. Liora sintió un temblor recorrer su cuerpo. No estaba acostumbrada a esas palabras. No venían de un cortesano buscando poder, ni de un soldado buscando gloria. Venían de un hombre que hablaba con la simpleza brutal de quien ya no teme perder nada. Él bajó la mano, pero no se alejó. Puedo protegerte, continuó Alejandro. Puedo mantener tu secreto, pero necesito que confíes en mí. Ella retrocedió un paso, luchando entre la razón y el impulso. Su corazón golpeaba como nunca antes. Confiar en un humano, después de todo lo vivido, era un salto al vacío. Pero al mirarlo, supo que ya estaba cayendo. Por primera vez en años, Liora permitió que una palabra se escapara de sus labios sin disfraz, sin mentiras. Tengo miedo, confesó, apenas audible. Alejandro dio un paso más, acortando la distancia, hasta que sus respiraciones se mezclaron en el aire pesado de la habitación. Entonces temamos juntos, susurró. Liora lo miró fijamente, y en ese instante comprendió que su destino había cambiado desde el momento en que aquel soldado humano la señaló en el Coliseo. No era una casualidad. No era un error. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía detener. Y aunque todavía no lo sabían,
ese secreto compartido sería la chispa que encendería una guerra y un amor imposible de quebrar. El tiempo en la fortaleza del Consejo parecía no tener medida. El sol de aquel planeta apenas lograba penetrar las cúpulas metálicas, y las noches eran silenciosas, rotas solo por el murmullo lejano de los guardias cambiando de turno. Alejandro y Liora compartían un espacio que, a pesar de estar rodeado de muros fríos y vigilancia, se había convertido en un refugio invisible. Cada día que pasaba, el soldado encontraba una nueva razón para acercarse a ella. Y cada día, la princesa oculta encontraba un motivo más para temer su propio corazón. En las primeras noches, Liora dormía apartada, acurrucada contra la pared de piedra, con el cuerpo tenso y los ojos entreabiertos como si esperara un ataque en cualquier momento. Alejandro, sentado en el suelo a poca distancia, mantenía la lanza a su lado y fingía dormir. Pero en realidad velaba. Observaba su respiración agitada, el modo en que sus dedos se aferraban a la manta como si de esa delgada tela dependiera su vida. Una noche, cansado de aquella distancia, Alejandro se acercó con pasos silenciosos y se sentó frente a ella. No puedes seguir viviendo como si el próximo golpe fuera inevitable, dijo con suavidad. Liora abrió los ojos, brillantes bajo la penumbra. No entiendes. He aprendido a sobrevivir desconfiando de todo. Cuando crees que estás a salvo, es cuando te arrebatan lo poco que te queda. Alejandro la miró con seriedad. Yo también he perdido. He visto a mis hermanos caer en combate, he cargado cuerpos que jamás volverían a respirar. Conozco esa herida. Pero no pienso dejar que siga sangrando sola. Ella quiso responder, pero la voz se le quebró. Había algo en la manera en que él la miraba, un calor extraño que la debilitaba más que cualquier cadena. Apartó la vista, aunque su corazón latía con una fuerza que no podía disimular. En los días siguientes, algo cambió. Alejandro empezó a traerle pequeñas cosas que pasaban desapercibidas, una fruta fresca tomada de la despensa, un trozo de tela más suave para cubrir sus hombros, agua limpia que no olía a hierro. No eran regalos de un guerrero, sino detalles de un hombre que veía en ella algo más que un secreto. Una tarde, mientras compartían una jarra de agua, Liora dejó escapar una risa breve, casi imperceptible. Fue como un cristal roto que liberaba la luz. Alejandro la miró sorprendido. Ese sonido, murmuró, es más valioso que cualquier victoria en el Coliseo. Ella se sonrojó y apartó la mirada, pero no pudo contener la sonrisa que se dibujó en sus labios. La tensión entre ambos se volvió más fuerte, como un hilo invisible que los acercaba cada vez más. Una noche, mientras afuera resonaban los cánticos de una celebración que no les pertenecía, Alejandro se acercó demasiado. Liora estaba de pie junto a la pared, mirando la ciudad iluminada a través de una pequeña rendija en el muro. ¿Qué ves?, preguntó él, quedando a pocos pasos de ella. Veo un mundo que me odia. Un mundo que cree que ya estoy muerta. Alejandro se acercó hasta que pudo sentir el roce de su cabello plateado rozándole el brazo. Yo no lo creo. Yo veo a una mujer que todavía respira, todavía lucha, todavía late. Y mientras lo hagas, no estás muerta. Ella giró el rostro hacia él, sorprendida por la cercanía. Sus miradas se encontraron. La distancia entre ambos se volvió insoportable. El aire se llenó de algo que ni siquiera el miedo pudo contener. Alejandro levantó la mano y rozó con los dedos un mechón de su cabello, apartándolo suavemente de su rostro. Liora cerró los ojos un instante, sintiendo el contacto como fuego sobre su piel. Alejandro, susurró, como si pronunciar su nombre fuera un riesgo. No deberías. Entonces dime que me detenga, respondió él con voz firme, aunque temblaba por dentro. Dímelo y lo haré. Ella abrió los ojos. El brillo plateado de su mirada estaba inundado de miedo y deseo al mismo tiempo. Pero las palabras que deberían haberlo apartado nunca salieron. En su lugar, fue un silencio lleno de aceptación. Él no esperó más. Se inclinó despacio, con la paciencia de quien sabe que un solo movimiento brusco podría romperlo todo, y finalmente sus labios encontraron los de ella. El beso fue tímido al inicio, cargado de dudas, pero pronto se volvió profundo, desesperado. Liora temblaba entre sus brazos, no porque quisiera alejarse, sino porque su cuerpo se rendía a algo que había negado durante demasiado tiempo. Alejandro la sujetó con fuerza por la cintura, atrayéndola contra él como si temiera que desapareciera. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, ella apoyó la frente en su hombro, respirando agitadamente. No puedo, no debería sentir esto, dijo entrecortada. No es seguro, no es justo. Alejandro acarició su espalda con calma. No hay nada seguro en este mundo.
Solo tenemos este instante. Y yo prefiero vivirlo contigo que seguir sobreviviendo en la oscuridad. Liora cerró los ojos, dejándose envolver por esas palabras. Por primera vez en años, no sintió las cadenas del miedo apretando su pecho. Solo el calor de un abrazo que la devolvía a la vida. Esa noche no durmieron. No hubo palabras, solo la certeza silenciosa de que ya estaban unidos por algo más fuerte que cualquier secreto. Y en ese instante, la princesa perdida dejó de ser un fantasma, y el soldado humano dejó de ser un extraño. Eran dos llamas prohibidas, encendiéndose en medio de la oscuridad. El amanecer llegó con un silencio extraño. Afuera, el Coliseo se preparaba para otra jornada de espectáculos sangrientos, pero en la fortaleza reinaba una calma tensa, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Alejandro despertó primero. Liora seguía dormida a su lado, envuelta en el manto que él le había colocado en la madrugada, su cabello plateado derramándose sobre la piedra áspera como un río de luz. Por un instante, él solo la observó. Nunca había visto algo tan frágil y al mismo tiempo tan imponente. Era como si en ese cuerpo delgado habitara un poder que nadie más era capaz de reconocer. La puerta de la estancia se abrió de golpe con un chirrido seco. Alejandro se puso de pie de inmediato, llevando la mano al arma que nunca dejaba demasiado lejos. 3 guardias armados entraron sin pedir permiso, sus ojos fríos como cuchillas. Tras ellos apareció una figura que Alejandro reconoció al instante, el general Kael. Kael era alto, de piel oscura y ojos de un rojo profundo que parecían 2 brasas encendidas. Su uniforme impecable llevaba las insignias del consejo, y en su brazo izquierdo brillaban las cicatrices de antiguas batallas. Había sido comandante en varias campañas y era conocido tanto por su brutalidad como por su astucia. Cuando su mirada se posó en Liora, Alejandro sintió que todo el aire de la sala se volvía venenoso. Vaya, vaya, murmuró Kael con una sonrisa apenas perceptible. El héroe humano y su pequeña elección. Qué curioso que de entre tantas opciones hayas escogido precisamente a ella. Alejandro no bajó el arma ni un instante. Ella es mía por derecho de victoria, respondió, con la voz firme. Kael rió suavemente, como quien juega con una presa antes de devorarla. No hablo de propiedad. Hablo de sangre. Los guardias intercambiaron miradas, inquietos. Liora se levantó con lentitud, intentando mantener la calma. Pero en sus ojos plateados había un destello de miedo que solo Alejandro pudo notar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro, endureciendo la voz. Kael la señaló con un dedo, como si la hubiera estado esperando durante años. Esa mujer no es una esclava cualquiera. Es la heredera de Selira. La princesa perdida que todos creen muerta. Y tú, humano, eres tan insensato que la has exhibido ante todos al elegirla. El corazón de Alejandro se tensó, pero no bajó la guardia. Tienes una lengua peligrosa, Kael. Si fuera cierto, ¿por qué no lo proclamaste antes? Kael avanzó un paso, su sombra cubriéndolos. Porque me convenía que siguiera oculta. Mientras ella permaneciera enterrada entre cadenas, mi poder sobre el consejo crecía sin oposición. Pero ahora que alguien la ha reconocido, el juego cambia. Liora dio un paso adelante, con la cabeza erguida, como si decidiera que ya no valía la pena ocultarse más. Así que eres tú, dijo con voz firme. Fuiste tú quien vendió a mi familia al consejo. Tú, quien permitió que mi mundo ardiera, solo para quedarte con el poder que no te correspondía. Los guardias retrocedieron un poco, sorprendidos por la seguridad de sus palabras. Kael no lo negó. Sonrió, satisfecho de verla finalmente hablar. Al fin muestras los dientes, princesa. Aunque lo hagas demasiado tarde. Alejandro se colocó frente a ella, interponiéndose como un muro. Si quieres tocarla, tendrás que pasar por mí primero. Kael lo observó con un brillo burlón en los ojos. Un humano contra mí. ¡Qué ridículo! ¿Crees que tus músculos y tu valor bastarán para enfrentar lo que represento? Alejandro no respondió con palabras. Apuntó la lanza hacia el pecho del general, y el sonido eléctrico del arma encendiéndose llenó la habitación. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Los guardias esperaban la orden. Kael parecía saborear la tensión. Y Liora, detrás de Alejandro, comprendía que aquel momento era un punto de no retorno. No entiendes, humano, continuó Kael. No se trata de ti. Se trata del trono. Ella es la única que puede reclamarlo, y yo no pienso permitirlo. El consejo me necesita. Pero si descubren que la heredera sigue viva, mi imperio se derrumba.
Liora dio un paso al costado, quedando a la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y decisión. No eres nada más que un traidor con uniforme. Y cuando el pueblo sepa la verdad, tu nombre será borrado de la historia. Kael soltó una carcajada amarga. El pueblo cree lo que se le dice. Y ahora, cuando los soldados entren en esta sala y encuentren tu cadáver junto al de este humano, creerán que la última heredera intentó escapar y murió en el intento. Alejandro apretó la mandíbula, preparando el movimiento. Pero en ese momento, el estruendo de trompetas resonó desde el exterior. No eran señales de celebración. Eran alarmas. Kael frunció el ceño y giró la cabeza hacia la puerta. Parece que el consejo se impacienta, dijo entre dientes. Luego miró a Alejandro. Te daré una advertencia. Entrégamela ahora y tal vez vivas un poco más. Alejandro no vaciló. Prefiero morir aquí, con ella a mi lado, que vivir bajo tu sombra. Kael sonrió de nuevo, aunque en su sonrisa había un dejo de rabia contenida. Entonces que así sea. Prepárate, humano. Tu obstinación te costará todo. Con un gesto de su mano, los guardias desenvainaron las armas. La batalla estaba a punto de comenzar dentro de aquellos muros. Liora, en silencio, dio un paso más hacia Alejandro, y en sus ojos brillaba una fuerza renovada. La fragilidad con la que todos la habían conocido se desmoronaba, revelando poco a poco la verdadera esencia que había ocultado durante tanto tiempo. Ese día, la máscara de la esclava se rompería para siempre. El eco de las trompetas se expandía como un rugido de tormenta a través de las murallas de la fortaleza. El consejo había declarado la alerta máxima. Afuera, la ciudad se sacudía bajo el estrépito metálico de pasos coordinados, de escuadrones marchando hacia el Coliseo, de naves de guerra que levantaban polvo y cenizas al despegar rumbo a los cielos oscuros. Alejandro y Liora fueron conducidos apresuradamente hacia el patio central, rodeados por columnas de soldados que no quitaban la vista de ellos. Kael había desaparecido entre pasillos secretos, seguramente preparando su próximo movimiento. La atmósfera estaba cargada de presagio. Alejandro caminaba erguido, con la lanza de energía aún en su mano, los músculos tensos, preparado para luchar en cualquier momento. A su lado, Liora avanzaba en silencio. Ya no caminaba encorvada ni con la cabeza gacha como cuando la vieron por primera vez en el Coliseo. Su porte había cambiado. Sus hombros estaban firmes, su mirada plateada fija en el horizonte, y cada paso parecía el de alguien que comenzaba a recordar quién era. Cuando llegaron al patio, vieron la magnitud de lo que los esperaba. Tropas alienígenas con armaduras negras se alineaban en formación, rodeándolos. A lo lejos, el estandarte del consejo ondeaba con un fulgor dorado que parecía insultar a todos los presentes. Y allí, en una plataforma elevada, el consejo aguardaba, junto con Kael, quien observaba la escena con una sonrisa gélida. El heraldo anunció con voz ensordecedora. Hoy se decidirá el destino de los vencedores y de los vencidos. Hoy sabremos quién merece gobernar y quién será olvidado. Alejandro apretó los dientes. Sabía que aquello no era un juicio ni un espectáculo. Era una trampa. Querían que todo terminara aquí, en una ejecución pública disfrazada de ceremonia. Pero entonces Liora dio un paso al frente. Alejandro intentó detenerla, colocándole una mano en el brazo, pero ella lo miró con una calma que lo desarmó. Confía en mí, susurró. Subió lentamente a la plataforma, bajo las miradas incrédulas de miles de soldados y de los consejeros. Su cabello plateado brillaba como una antorcha bajo la luz del día, y sus ojos se encendieron con un resplandor que nadie podía ignorar. Soy Liora de Celira, dijo con voz firme, que resonó en el aire como un trueno inesperado. Hija del linaje real que jurasteis proteger, y heredera legítima del trono que me fue arrebatado por traición. Un murmullo estalló entre las filas. Algunos soldados bajaron las armas, desconcertados. Otros comenzaron a gritar, llamando a la mentira. Kael se adelantó de inmediato, con furia contenida. ¡Mentira!, rugió. Esa mujer no es más que una impostora. Una esclava disfrazada. El consejo no debe dejarse engañar por un truco barato. Pero antes de que pudiera continuar, Liora levantó la mano. Un destello plateado emergió de su piel, una energía ancestral que iluminó todo el patio. Era un poder que no podía falsificarse, un don transmitido por generaciones de la familia real de Celira. El silencio cayó sobre todos, aplastante. Este poder, dijo ella, mientras la energía se desplegaba como un manto sobre su cuerpo, corre por mi sangre. Vosotros lo conocéis. Sabéis que ningún impostor podría invocarlo.
Los rostros de los consejeros palidecieron. Muchos de los soldados comenzaron a arrodillarse, recordando las viejas historias del linaje de Liora. Solo Kael permaneció erguido, con el rostro endurecido por la rabia. Aunque fueras quien dice ser, ya no tienes poder aquí, escupió. Este trono es mío por derecho de conquista. Y ese humano a tu lado es una mancha que jamás será aceptada. Alejandro, que había observado en silencio hasta entonces, subió a la plataforma y se colocó a su lado. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de Kael, y el desafío quedó marcado en el aire. No soy una mancha, respondió con voz grave. Soy la espada que se interpondrá entre tú y ella. Un rugido de guerra se desató en el patio. Los soldados leales a Kael levantaron sus armas, mientras otros, conmovidos por la revelación de Liora, comenzaron a rebelarse en medio de la confusión. El choque era inevitable. El primer disparo estalló como un relámpago, y la batalla comenzó. Explosiones iluminaron el cielo, lanzas de energía y espadas vibro retumbaron contra escudos metálicos. El patio se transformó en un caos de fuego, humo y gritos. Alejandro luchaba con una ferocidad implacable. Cada enemigo que caía bajo su lanza abría un camino hacia Liora. Ella, por su parte, ya no se ocultaba detrás de él. Extendió las manos y su energía ancestral se desplegó como un campo protector, derribando a decenas de soldados que intentaban alcanzarla. Su poder despertaba con cada instante, como un río que volvía a encontrar su cauce después de años de represión. Por primera vez, la multitud vio no a una esclava, sino a una reina. Una figura que brillaba en medio del caos, luchando codo a codo con un humano que había apostado todo por ella. Alejandro la cubría cuando los disparos la amenazaban. Liora lo fortalecía con su energía cuando sus fuerzas parecían agotarse. Juntos eran como dos cuerpos distintos unidos por una sola voluntad. Desde lo alto de la plataforma, Kael desenvainó su espada carmesí y se lanzó hacia ellos, rugiendo como una bestia. Su figura imponente atravesó el campo de batalla, derribando a todo aquel que se interponía. Los ojos rojos del general se fijaron en Liora con un odio mortal. Tu linaje termina hoy. Bramó. Alejandro se colocó frente a ella, elevando su lanza. Tendrás que pasar sobre mí primero. Y así, entre el estruendo de la guerra y la luz del poder ancestral, comenzó el enfrentamiento que decidiría no solo sus vidas, sino el destino de todo un reino. El estrépito de la guerra envolvía cada rincón del patio. El suelo temblaba bajo las explosiones, el aire estaba impregnado de humo, y los gritos de los combatientes se mezclaban con el zumbido de las armas. En el centro de aquel caos, Alejandro y Liora permanecían unidos, rodeados de enemigos que caían uno tras otro ante la fuerza de su voluntad. Pero nada era comparable al peligro que se alzaba frente a ellos. El general Kael, con su armadura oscura y su espada carmesí que brillaba con un resplandor letal, avanzaba con paso firme, apartando a soldados con la fuerza brutal de quien está dispuesto a todo. Cada golpe de su arma dejaba cicatrices ardientes en las piedras del suelo, como si el fuego mismo lo acompañara. Alejandro apretó con fuerza la lanza en sus manos. Sabía que aquel enfrentamiento sería distinto a cualquier otro. Había combatido bestias, gladiadores, incluso ejércitos enteros, pero nada se comparaba al poder desbordante de Kael. ¡Qué patético, humano!, bramó el general, con la voz como un trueno. Creíste que podías desafiarme, cuando ni siquiera eres de nuestra sangre. No eres más que un intruso que se esconde tras una mujer. Alejandro lo miró fijamente, sin apartarse ni un centímetro. No me escondo detrás de nadie. Peleo a su lado. Y por ella daría hasta mi último aliento. El rugido de Kael fue la señal que encendió el duelo. Su espada descendió con violencia, y Alejandro apenas logró detener el golpe con la lanza. El impacto sacudió sus brazos, haciéndolo retroceder unos pasos. Kael era más fuerte, más grande, más rápido de lo que había imaginado. Pero el soldado humano no cedió. El combate se volvió un torbellino de golpes, destellos y acero. Alejandro esquivaba, bloqueaba y contraatacaba con una precisión nacida de años de guerra. Cada vez que parecía caer, Liora lo cubría con un estallido de energía plateada que lo fortalecía, devolviéndole la resistencia para seguir en pie. El vínculo entre ellos se volvía visible, como si fueran dos almas luchando en un solo cuerpo. Kael gruñía con rabia. No importa cuánto resistas. Eres débil. No eres más que carne destinada a quebrarse. Alejandro escupió sangre al suelo y alzó la mirada, desafiante. Entonces prueba a quebrarme. Con un grito de furia, Kael lo embistió, derribándolo contra el suelo de piedra. La espada carmesí descendió directo hacia su pecho,
pero antes de que pudiera alcanzarlo, un destello cegador estalló en el aire. Liora, de pie sobre la plataforma, había liberado todo su poder. Sus ojos resplandecían como lunas en llamas, y su voz resonó como una orden divina. No volverás a tocarlo. Una oleada de energía plateada se desplegó desde ella, envolviendo a Kael en un torbellino de luz. El general rugió, resistiendo, intentando avanzar contra aquella fuerza imparable, pero por primera vez su cuerpo vaciló. Su armadura crujió, su espada tembló, y la arrogancia en sus ojos se quebró bajo el peso de un poder que no podía dominar. Alejandro aprovechó ese instante. Con un grito salvaje, se lanzó hacia adelante, clavando la lanza en el costado de Kael. El arma atravesó la armadura, y la energía carmesí de la espada del general se apagó en un destello final. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Kael, tambaleante, miró a Alejandro con incredulidad, antes de desplomarse al suelo sin vida. Los soldados que aún combatían se detuvieron. Algunos dejaron caer las armas, otros cayeron de rodillas ante Liora, cuya figura resplandecía en el centro del patio como la de una reina renacida. El consejo, incapaz de negar lo que habían presenciado, se rindió en silencio, sabiendo que su juego había terminado. Alejandro, exhausto, cayó de rodillas, la lanza aún temblando en su mano. Liora corrió hacia él, arrodillándose a su lado. Lo tomó entre sus brazos, sus lágrimas deslizándose sobre su rostro. Alejandro, mírame, suplicó con la voz rota. No me dejes ahora. Él abrió los ojos lentamente, sonriendo con cansancio pero con la misma determinación de siempre. No pienso dejarte. No ahora, no nunca. Ella lo besó, con desesperación primero, y luego con ternura infinita. Sus labios se unieron en medio de la ruina y la victoria, sellando no solo un amor prohibido, sino también la promesa de un futuro. Cuando Alejandro se puso en pie nuevamente, Liora lo tomó de la mano y se volvió hacia la multitud. Hoy termina la traición, dijo con voz firme, proyectando su poder sobre todos. Soy Liora de Celira, y reclamo mi lugar como reina legítima. Y este hombre, este soldado humano, es mi guardián, mi compañero y mi fuerza. Juntos construiremos un reino donde la justicia no vuelva a ser una ilusión. El rugido de aprobación que siguió fue ensordecedor. Soldados, ciudadanos y hasta enemigos caídos se levantaron con un clamor unánime. El nombre de Liora se convirtió en un canto, repetido una y otra vez hasta que resonó en todos los rincones de la ciudad. Esa noche, bajo un cielo limpio tras la tormenta de la guerra, Alejandro y Liora permanecieron en los jardines del palacio recién reclamado. La luna bañaba sus rostros, y el silencio ya no era opresivo, sino lleno de paz. No imaginé que llegaría a ver esto, susurró Alejandro, acariciando su cabello plateado. Un futuro contigo, sin cadenas, sin miedo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. No soy la reina por mi sangre. Lo soy porque tú me recordaste quién era. Y lo soy porque ahora, no estoy sola. Alejandro la abrazó con fuerza, sellando la promesa que había nacido en la arena del Coliseo. Y mientras las estrellas se encendían sobre ellos, supieron que, tras todo el dolor y la batalla, lo que les esperaba era un reino no solo gobernado por justicia, sino también por un amor que jamás podría ser apagado. El final ya no era oscuridad. Era un comienzo.